hay una vertiente romana donde habla de la discriminación, donde se establece el derecho, separación de bienes, de cosas, de objetos. Hay una vertiente judeo-cristiana donde habla de una represión sexual muy fuerte. Y tenemos estas vertientes que nos van influenciando y van llevando a través de la historia al ser humano cada vez más a alejarse de lo que el ser humano es, un ser tribal, un ser que necesita del contacto con los otros seres humanos, el famoso calor humano. Entonces llegamos a esta etapa de estos últimos 200 años y las personas que necesitan ser tocadas, que necesitan tener un continente afectivo, invadidas por toda esta modernidad, se encuentran con que empiezan a tener enfermedades que Arthur George llama enfermedades de civilización. Entonces, esas enfermedades las llevan a la persona a no comprender qué le pasa y entregarle su parte, su mente a los psicólogos o a los psiquiatras. Le entrega su cuerpo a los médicos y le entrega su espíritu a la religión que profesa. Y de pronto llega en este momento a una sociedad que es inmoral, que es corrupta, inhumana, que está en un descontrol total a nivel mundial, y la persona se encuentra con que está desvalida y con que lo único que quiere es amar, ser amada, tener síntomas de altruismo, de solidaridad, y la sociedad a la que le han obligado a tener actos de cordura, a rendirle pleitesía por muchos mandatos que desde niños nos han enseñado, como el no te toques, no te expreses, no te muevas, esto es así. Yo recuerdo en mi infancia que en el jardín de infantes, si no hacíamos la casita con el arbolito y le poníamos ese límite a ese arbolito, éramos censurados, o de pronto en épocas más recientes se lo enviaba al psicólogo al niño. Entonces se frustraban cualidades y capacidades de los seres humanos, como es la posibilidad de crear, la creatividad. Se fue anulando esa posibilidad afectiva de lo tribal, del contacto, lo familiar, ¿no? Hay que recordar que hace 20 años, 30 años uno se reunía en familia. Ahora ya no, esta época no le permite a uno esas reuniones. Entonces el ser humano se va aislando. Ahora entramos en la etapa de la cibernética y más se aísla. Entonces el tema está en que qué pasa no ya en la gente joven que está formándose dentro de esta sociedad que tiene todo un estilo muy especial de vida, sino qué pasa con esas generaciones que se han criado a media, se han criado en otra sociedad y ahora tienen que adaptarse, entre comillas, a esta sociedad. Y que nadie les informa de que hay potenciales, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, que es el tema que nos reúne hoy, que se empiezan a desarrollar después de los 50 años. Entonces, la persona sigue pendiente de sus 20, 25, 30 años y cree que el envejecimiento es sinónimo de deterioro. Y no se da cuenta que el deterioro es la falta de movimiento y la falta de contacto humano. ¿Y por qué? Porque la familia ya no tiene tiempo para dedicarle, entonces la familia la aísla más, ¿no? Entonces se la inamoviliza. Y la familia no tiene tiempo para estar en familia, para de pronto hacerle una caricia, darle un abrazo, ¿no? Y como ella fue, o ese hombre, esa mujer fueron educados a no tocarse, a tocar poco, a expresarse poco a través de la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque todas estas vertientes históricas nos han llevado justamente eso, ¿no? La vertiente griega a separar el cuerpo del alma, la otra la antivida, pensar en que no vivir el momento, sino que hay que vivir para un futuro. La otra vertiente a decir que la sexualidad tiene que confundirse con el sexo. Nos han hecho creer que sexualidad y sexo es lo mismo y hay un error muy grave en eso. Entonces, toda esta gente que llega a los 50 años, 55 años, con todos esos mandatos, se encuentra ahora desvalida y empiezan a aparecer enfermedades que antes no aparecían, incluyendo ahora cada vez en edades más jóvenes, ¿no? Porque ya tenemos hasta ahora mujeres de 37 años con síntomas de menopausia, ¿no? Por ejemplo. Bien, yo no soy precisamente freudiano, ¿no? Pero freudiano es un enfoque en cuya virtud para que haya civilización y cultura tiene que haber renuncia instintiva. Yo recuerdo a este propósito un texto muy curioso de Freud que no suele citarse y que es sobre el fuego y la micción. Freud imagina que en el principio de los tiempos el hombre primitivo, el hombre prehistórico, jugaba con el fuego, apagándolo con su micción. Y entonces veía fuego y entonces
¿no? Orinaba y se establecía, dice Freud, una suerte de contienda homosexual, el fuego contra el hombre. Y entonces el hombre orinaba y apagaba el fuego. Y así se la pasó muchos años, ¿no? Hasta que un día, pensando mejor las cosas, dijo, bueno, pero ¿por qué no me llevo el fuego a la casa en lugar de apagarlo? ¿No? Y efectivamente, ese día no orinó y se llevó el fuego a la casa, ¿no? En la casa, la mujer cuidó el fuego, lo conservó, ¿no? Y luego nuevamente lo reavivó, etc. Bien, y Freud dice que este es un ejemplo, y me parece que está bien, ¿no? De cómo la utilidad del fuego pudo ser posible por la renuncia instintiva, por la renuncia a esta tendencia de apagarlo, a esta tendencia lúdica, natural, ¿no es cierto? Pero que era a la larga inútil para él, ¿no? Y más conveniente era lo otro, ¿no? Renunciar a estos impulsos y llevarse el fuego y entonces a partir de ahí comenzar a hacer cultura. Bien, entonces cuando se habla que efectivamente, históricamente, ha habido una serie, ¿no?, de influencias nefastas, las más de ellas, y ha habido renunciamientos y represión y todo, ¿cómo haríamos para medir la cuantía? Porque yo sostengo, y creo que es elemental, que tampoco no se puede dejar todo libre, ¿no? No, claro. ¿No? Claro, entonces tiene que haber un principio efectivamente de renuncia, tiene que haber algo que inhiba, ¿no? Y quién será el juez y sobre qué principios vamos nosotros a plantear la necesidad de esta restricción. Claro, el tema es el siguiente, que se ha confundido mucho. Cuando se habla de instintos, la gente se asusta porque asocia los instintos, fíjate tú la disociación que hay, que asocia los instintos a los otros animales y no a sí mismo. Entonces, justamente es esa represión tan fuerte. Y hay algo que es muy importante. Después de los 50 años, las personas desarrollan el potencial, quiere decir que sus células empiezan tardíamente a expresarse y expresan el potencial de vínculo consigo misma. Por eso la persona, a partir de los 50 años, empieza a prestarse más atención, ¿no? Se empieza a prestar más atención, empieza a marcar nuevos límites y también empieza a actuar en función a cosas inmediatas. Es decir, se hace un poco más utilitaria para lo que ella necesita en ese momento. Entonces, descubre que de pronto todo ese miedo al contacto, que en un principio se manejó mucho con temas de libertinaje y todo lo demás, ¿no? Porque la persona dice, ¿qué hago si yo empiezo a abrazar a todo el mundo? Ahora los otros van a empezar a confundirse, ¿no? Pero justamente una sociedad que no toma contacto, el abrazo es un acto de continente. Los españoles ahora están desarrollando la abrazoterapia, ¿no? Como una especie de volver a funcionarse, ¿no? Porque el ser humano necesita de otro ser humano para identificarse como ser humano, ¿no? Entonces, es mentira eso de que si yo empiezo a explorarme y a permitirme ir más allá de mis límites y a tocarme y a tocar al otro, voy a entrar en territorios instintivos animales, teniendo cuidado porque los animales, por ejemplo, hay una investigación hecha con perros, una perra en celo con 5 perros siguiéndola, y los animales son selectivos. Ese ejemplo de que la perra, cuando está en celo, cualquier perro puede montarla, es un error total. Los etólogos han demostrado que es un error. Entonces, los instintos, al contrario, el instinto me va a permitir desarrollar la intuición me va a permitir tener una mejor química con el otro y sentir con quién voy a estar, con quién me voy a sentir cómodo, quién me está conteniendo, quién no me está conteniendo, y yo mismo también empezar a descubrir el tocarme, ¿no? Hemos perdido, por ejemplo, rituales, ¿no? Que yo trabajo mucho con grupos de personas mayores. Pero una aclaración. Respecto a este hecho que mencionas, que a partir de los 50 hay una activación, ¿no es cierto?, de potencial. Y bueno, sin embargo, yo quisiera indicar lo siguiente. Los estudios han demostrado con respecto a los creadores, por ejemplo, en el terreno literario, en el terreno científico, en el terreno musical, que todos los grandes creadores han producido sus grandes obras antes de los 50 y que, claro, hay casos, efectivamente, personas que habían pasado los 50 años,
pero no son los mayoritarios. Ibsen, por ejemplo, comenzó a producir realmente, según dicen, a los 50. El dramaturgo Jacinto Grau, también recuerdo que ya era un hombre mayor. El historiador Oncken, igual, su gran historia universal la hizo a los 60 o 70 años. Pero no podría yo aducir muchos casos más de este orden, ¿no? En cambio, los otros casos abundan, ¿no? Los casos de 30, 35, 40 años. Entonces, ya al margen, digamos, de las influencias o de las represiones culturales, ¿no crees también que hay una realidad biológica que hace que en ciertos ciclos de la existencia haya un florecimiento que después no lo hay? Sí, yo tengo también otros índices de medición y otras estadísticas donde muchas obras creativas se han desarrollado a los 70, 80 años. Y también entre estos potenciales, por ejemplo, la percepción semántica y poética se desarrolla después de los 50 años, por ejemplo, ¿no? O sea, es un potencial que está. Eso no quiere decir que es lo que está ocurriendo ahora, que haya una gran mayoría de personas adultas mayores que no están expresándose a través de sus potenciales. Y al no estar expresándose, empiezan a aparecer estas famosas enfermedades de civilización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo en mi grupo personas que son hipertensas. Y bien, yo soy hipertenso, tú no eres hipertenso, eres apasionado. Fíjate, ¿qué pasaría si en vez de dejarle el calificativo del adulto mayor a los geriatras o a los psiquiatras y psicólogos, se lo diéramos a los pintores, a los poetas? A ese hombre hipertenso, que tiene mucha presión, le diría, eres un apasionado. Y llamativamente, si yo le sugiero que pinte, escriba, me dice, no lo sé hacer, pero cuando se permite progresivamente tener paciencia y pasar ese límite, que él mismo se ha puesto en función al miedo al ridículo, al miedo a expresarse, el hombre hace cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque la trascendencia, la percepción semántica y poética, la visión, el juicio global, la visión de altura se desarrollan a partir de los 50 años. O sea que estaría la gente adulta mayor más capacitada para crear que un joven, como tú dices, de 35, 45 años, ¿no? Ahora que tú mencionabas la expresión enfermedad de civilización, estaba recordando que el psicoanalista Steckel decía que la eyaculación precoz estaba tan difundida que ya no debía considerarse propiamente hablando como una disfunción, sino como una de las llamadas enfermedades de civilización. Bien, cito esto porque aquí también estamos ante una situación irregular, porque ocurre que la sociedad normaliza patologías. Entonces resulta, por ejemplo, que ha normalizado la eyaculación precoz, que es una disfunción. Sí. Claro, pero es tan extensa la disfunción, digamos, en punto a magnitud, que más bien quienes no la padecen son una completa minoría, ¿no? Entonces, estadísticamente, ¿no? Los más serían los normales, el mundo al revés, ¿no? Claro. No, te mencionaba eso porque también vemos que hay dolencias y una serie de otras alteraciones inducidas socialmente, culturalmente, sí, ¿no? Sí. Se llama compromiso cognitivo prematuro. Uno prematuramente se prepara para que a partir de tal edad le empiecen a pasar cosas. Y una de las cosas que aquí es un mito es que el envejecimiento es sinónimo de deterioro. El envejecimiento no es sinónimo de deterioro. El deterioro es la falta de movimiento y la falta de contacto, no el envejecimiento. Pero yo te voy a decir una cosa al respecto. Fíjate, el mejor diccionario de frases célebres que hay en nuestro idioma es el de Vicente Vega, que es y que lo he traído. Diccionario, dice, ilustrado de frases célebres y citas literarias. Bien, tiene, como comprenderás, una cantidad de frases con respecto a la vejez. He podido comprobar que las más de ellas son negativas. Sí. Y son muy pocas las frases elogiosas y encomiásticas de la vejez y de la ancianidad, ¿no? Y esto no es moderno. Aquí en este diccionario se citan testimonios muy antiguos. Terencio, por ejemplo, decía que la vejez era una enfermedad. Y Cicerón dice y confiesa que él preferiría ser viejo poco tiempo que serlo antes de tiempo, ¿no? Entonces, ya hay nacido otros testimonios, ¿no? De antiguo,
¿no? Que son demostrativos de haberse tomado siempre la vejez en mala parte y de tomarse todavía, ¿no? Hay una serie de testimonios, por ejemplo, que yo he tenido acceso a esos testimonios y en otros casos he sido hasta cierto punto también copartícipe. Recuerdo, por ejemplo, te cuento, recuerdo lo mal que se expresaba el doctor Óscar Miro Quesada, el famoso Raxo, de la vejez, y esto me lo decía en una entrevista que le hice en 1976 y a la sazón él tenía 93 años, ¿no? Y me decía a mí, oiga, de Neri, no me vengan a mí con las grandes cosas de la vejez, cuando uno se despierta a medianoche babeando encima de la almohada, no me vengan. Y daba una serie de otros ejemplos, ¿no? De inconvenientes y de cosas que desazonaban, ¿no? Y bueno, luego hay otro testimonio del famoso naturalista Humboldt, por ejemplo, que también alcanzó larga vida. En una entrevista que tuvo breve relativamente con el historiador Vicuña Maquena, le manifestó por lo largo, ¿no?, de los inconvenientes y mortificaciones que su propia vejez le estaba ocasionando. Y bueno, y te menciono estos dos casos, por ejemplo, porque son casos de personas creadoras, no son casos de personas frustradas ni resentidas, no, son casos de personas que han hecho cosas y cosas significativas, y creo yo que ellos hablan mal, no sé, a ver, si tú piensas distinto me lo dices, porque se refieren al aspecto biológico de la vejez. Para ellos, o para muchos, la maldición es la biología de la vejez. Sí. Posiblemente en otros sentidos la vejez puede tener remuneraciones, pero hay una serie de disminuciones mensurables, sí, ¿no?, biológicamente, que son esas las que lastran y fatigan al individuo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo lo que creo es lo siguiente. Primero, cuando uno habla de personas inteligentes, muchas veces las personas racionalmente inteligentes, inclusive con brillantes coeficientes intelectuales, no quiere decir que estén asociadas a su inteligencia afectiva, ¿no? Entonces hay una disociación entre la inteligencia racional y la capacidad literaria e intelectual de la persona y su parte afectiva. Entonces, ahí hay una disociación. Entonces, hay personas, claro, definitivamente la sociedad va llevando racionalmente a la persona adulta mayor a ese razonamiento, ¿no? Y el cuerpo inclusive, yo tengo un enfoque, para mí es un problema de ritmos. Los ritmos empiezan a disminuir. Y a raíz de que esos ritmos empiezan a disminuir, cuando uno se empieza a volver mayor, uno tiene que estar más integrado, más asociado a su parte emocional, afectiva y física, ¿no? ¿Para qué? Para que se complementen las tres. En cambio, si uno está abocado a una parte racional nada más, entramos en el juego famoso de lo que yo dije al principio de Descartes, ¿no? O sea que la persona vive de aquí para acá y de acá para acá no se conoce. Entonces, hay todo un contacto que la persona tiene que comenzar a tomar desde niño, por eso que es un trabajo que hay que hacer desde niño, para empezar a quitarle ese estigma al envejecimiento, ¿no? Ahora, yo también pienso que en épocas antiguas, del siglo pasado, las edades de una persona adulta mayor eran muy cortas, ¿no? Entonces, ahí está el famoso miedo a la muerte, ¿no? Que es un tema que también hay que tratar. Porque en definitiva está demostrándose que la gente no tiene miedo a morirse, la gente tiene miedo a vivir. Porque todos sabemos que nos vamos a morir, tarde o temprano vamos a morir. Pero el miedo está, yo le pregunto a la gente mayor, tengo un grupo de personas de 75 años y le digo, ¿y usted tiene miedo a morirse? No, lo que tengo miedo es quedar lisiado o depender o que me tengan que internar y estar durante un año internado, sufrir. Entonces es miedo a vivir, no es miedo a morir. Porque nadie tiene miedo a morir, porque si alguien le dijera, te vas a morir en este instante, no te va a doler. Uy, qué bárbaro, me muero en este instante, ¿no? Entonces, lo que hay que empezar es a conversar de temas que son tabúes. Perdón, pero esa sensibilidad me parece excesiva con respecto al morir, también es moderna. Yo he citado aquí más de una vez textos del siglo XVI, por ejemplo, donde al revés, los autores piden que les permitan ver venir a la muerte y que si ellos están durmiendo, pues que hagan todo lo posible para mantenerlo despierto porque ellos quieren venir. O sea, como el torero que ve, pues, que arremete el bicho, ¿no? Y quiere verlo, ¿no?
esta sensiblería, diría yo, es moderna, no es antiguo, ese temor de que, no es lo que la gente dice ahora, no, yo quiero morir durmiendo o sin sentir, esa es una tontería moderna, eso no es antiguo. Porque ahora nosotros estamos acá frente a un fenómeno que se da y que el siglo XXI ha sido declarado como que va a ser el siglo del adulto mayor. Entonces estamos frente a un problema que es que cada vez los años de, por ejemplo, antes la senectud era marcada a los 55 años, después 65, ahora ya pasa a los 70. Entonces las personas van a aumentar su cantidad de años de vida, pero eso no quiere decir que va a aumentar la calidad de vida. Entonces el desafío está en que la persona adulta mayor empiece a reaprenderse, ¿no? Y que a una edad determinada empiece a dejar de depender de terceros y que maduramente, con toda esa experiencia, esa retroalimentación de la experiencia que tiene, la aplique. Porque uno empieza a depender de terceros cuando es inexperto. Cuando uno ya tiene una experiencia, tiene que depender de sí mismo. Entonces, el adulto mayor tiene que permitirse eso, para no llegar justamente a situaciones como ahora. Ahora, por ejemplo, yo el otro día vi, hace cosa de 2 años, una charla con un geriatra sobre el Alzheimer. La medicina no sabe qué es el Alzheimer. Hay personas que... Yo tengo un enfoque, ¿no? Para mí el Alzheimer es una enfermedad que le da a aquellas personas que son tan rígidas en su vida y en un momento, por un hecho traumático, deciden pasarse al extremo y se aíslan. Es como que me quiero aislar del mundo y se aíslan y por eso es que entran en esa etapa donde hay una regresión profunda, tal es así que, claro, en un momento determinado la persona muere, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí el tema está en que se van creando como estos enfermedades, ¿no? Que no son enfermedades que pasan por el envejecimiento, sino que son enfermedades, como Arthur George decía, de civilización. Es esta civilización que, como hablábamos contigo, una civilización ahora cibernética, ¿no? Donde empieza el hombre a no aparecer. El hombre ya no está en la parte cibernética, se están creando robots, ¿no? Ya uno va a empezar a tener todo al alcance de la mano, inclusive se habla de hasta hacer el amor a través de computadoras. Entonces, ¿qué pasa con estos seres? Como el ser humano, que es un ser afectivo, altruista, solidario. ¿Qué pasa con esos potenciales que están dentro y se tienen que expresar? Y para expresarse necesitan de contacto con los otros, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo eso lo estoy reprimiendo? Y eso reprimido está provocando dentro de todo este mundo. Rolando Toro, el creador de la biodanza, está investigando el inconsciente vital, porque Freud estudió el inconsciente personal, Jung el inconsciente colectivo, y el inconsciente vital, que es el psiquismo de las células. Ahora con el mapa genético todos ya manejan cierta información y hay todo un mapa. Y quiere decir que esos genes tienen toda una inteligencia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con este universo que yo tengo, ¿no? Que no conozco? Como yo le digo a las personas, usted tiene 70 años y se queja que la dejen sola, ¿y cuántas veces por día saluda a su corazón? Claro. Por ejemplo, o lo acaricia. Nunca lo hago. Nunca lo hace. Es un ser vivo que está dentro. Es autónomo, gracias a Dios. Es autónomo. ¿Cuántas veces saluda a su hígado? No, porque no hay una conciencia. Siempre se habló de, cuando se habla del ser humano, se habla del cuello para arriba, ¿no? Y nunca se le ha prestado atención al cuerpo, nunca se le ha prestado atención al autoabrazo, ¿no? Porque si tú vieras cómo te ayuda el hecho de en un momento de crisis autoabrazarse. Darse un abrazo a uno mismo fuerte, como si uno no se va a abrazar a sí mismo. ¿Qué va a estar esperando? Que vengan a abrazarlo los otros, y los otros no están para abrazarlo a uno. Entonces, eso es un problema de mandatos, de educación, pero ahora estamos en el siglo XXI y hay que tomar medidas drásticas e inmediatas, ¿no? Y la gente adulta mayor que es sabia tiene que volver un poco a mirar. Yo miro a las tribus primitivas, a los consejos de antiguos. En las tribus primitivas el consejo de antiguo, el antiguo es el hombre venerado. Por eso es que ellos llegan con buena calidad de vida a los 100 años, 100 y pico de años, con buena calidad de vida. ¿Por qué? Pues son venerados, respetados. En cambio aquí no. Una breve pausa antes de la prosecución de este diálogo. Se ha dicho que si fuese posible distribuir los deberes por edades, entonces podríamos decir, por ejemplo, que a la niñez corresponde el deber de la obediencia, a la juventud el de la rebeldía, a la
adultez corresponde el deber de la austeridad y a la vejez el de la adaptación. Bueno, esto así en teoría puede ser correcto, tal vez no, pero lo someto a tu consideración por lo último, por aquello de que el deber del viejo es adaptarse. Creo que está perfectamente averiguado que la capacidad de adaptación es una capacidad decreciente con el envejecimiento. O sea, uno a medida que envejece no es más capaz de adaptarse, sino al revés, es menos capaz. Entonces, entre los varios deberes que tiene la ancianidad, ¿no? Este de la adaptación sería el más arduo, ¿no? Porque el viejo, el anciano, está en una situación menos propicia, ¿no? Para enfrentar el reto de la adaptación. Y de hecho, es cierto, porque yo he conocido y conozco a muchos viejos, realmente viejos, que tienen pues tremenda dificultad de adaptación, ¿no? Pero primero quiero preguntarte si tú consideras que el deber de la vejez es la adaptación. No, yo creo que ese es para mí, yo no coincido para nada con esos conceptos, porque justamente para mí el deber de la vejez o del adulto mayor es la sabiduría, ¿no? De transmitir la sabiduría. Pero justamente iría contra su naturaleza, porque justamente estaría yendo contra toda esa expresión biológica que está empezando a aparecer tardíamente. Pero una curiosidad, ¿cómo puede ser un deber la sabiduría? Bueno, en este momento creo que viendo al mundo como está, tenemos que considerar que es un deber que aparezcan hombres mayores que empiecen a transmitir el concepto de sabiduría y el concepto de ética. No viendo al mundo como está, porque en las tribus primitivas, y no voy a las tribus, voy a ir a los animales. Los etólogos, hay una investigación. O sea, perdón, lo que tú quieres decir que tú opondrías a la locura del mundo, ¿no? Una creciente sabiduría, ¿no? Que pueda compensar los desatinos de la humanidad. Claro, la idea es que en este momento, un poco, si nos fijamos, inclusive hace 5 años atrás, 10 años atrás, inclusive ahora mismo, hasta hace poco, en los periódicos se buscaba gerentes generales para grandes multinacionales que no fueran mayores de 35 años, ¿no? Entonces hay toda una desvalorización de la experiencia. Entonces esa desvalorización de la experiencia hace que no se le preste atención a un potencial que la persona adulta mayor lo tiene, que es la memoria remota, la memoria histórica y el juicio global. Entonces, al no prestarle atención a eso, estamos actuando con emociones y no estamos actuando con la inteligencia afectiva, que se desarrolla en el tiempo. Y en cambio la inteligencia emocional es un acto temporal, ¿no? Porque yo puedo estar viendo una película, me pongo a llorar, me emocioné totalmente y pasó la película y a la media hora ya ni me acuerdo de por qué me emocioné y sin embargo yo expresé una emoción. Entonces, a mí me parece de que las personas adultas mayores en ese tener que adaptarse y en estas épocas, por ejemplo, muchas enfermedades son producto de ir contra la naturaleza y adaptarse. Por ejemplo, la madre que tiene 65 años, la hija se separa, tiene 2 hijitos y le dice, tú eres la abuela, me los tienes que cuidar, voy a salir a trabajar. Entonces esta mujer que Dios le dio en su naturaleza la capacidad de pasar de madre a mujer sabia porque ya cumplió una etapa, tiene que adaptarse. Entonces, el hecho de que ella acepta adaptarse porque, bueno, la sociedad me dice que tengo que ayudar a mi hija y a mi hijo, ¿qué hace? La enferma. Entonces empieza depresión emotiva, empieza con osteoporosis, artritis. Y ella dice, claro, son las enfermedades de la edad. No son las enfermedades de la edad, son las enfermedades que le dan por ir contra su naturaleza. ¿Y qué hizo? Se adaptó, por ejemplo. Entonces yo no estoy de acuerdo con ese concepto porque justamente el adulto mayor tiene que plantear nuevos límites, flexibilizarse. Pero las sociedades han creado una categoría que es la categoría social y por supuesto también individual, pero básicamente social del inadaptado. Entonces a nosotros nos han hablado siempre del inadaptado en diferentes terrenos. Sí, sí, sí. Entonces de la persona que no está incorporada debidamente en el sistema. Sí. ¿No? Sí. Entonces, ahora, dicen, por eso creo yo que se hablaba del deber de la adaptación, porque imagínate tú, el viejo enfrenta problemas de interrelación, pero que son reales, ¿no?
por ejemplo, al menos cosas que yo he visto y que por supuesto tú conoces perfectamente. La gente de su edad va desapareciendo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se va quedando con menos gente con la que pueda interactuar, Sí. ¿no? Y le resulta mucho más difícil interactuar pues con un joven de 20 años, no un hombre de 80, ¿no? Entonces es mucho más fácil interactuar con una persona de una edad similar o parecida, ¿no? Luego, lo he podido ver, el arrinconamiento de que es víctima del viejo, tampoco no tiene nada que ver. Yo creía antes que era porque, bueno, había a veces situaciones económicas muy ajustadas que impedían pues darle una atención adecuada al anciano. No, lo he visto en familias muy adineradas y lo mismo, Sí. estas familias también arrinconan al viejo. Sí. Entonces el viejo estaba arrinconado en una mansión, estaba arrinconado. No tenía intercambio. Ahora, yo quisiera antes volver a repetir esto de que si esta sociedad es inmoral, estamos hablando a nivel global, ¿no? Inmoral, corrupta, injusta, inhumana, como estamos viendo que es, como yo, que tengo un montón de cualidades, el ser humano, por algo somos seres humanos, tenemos cualidades, tenemos que adaptarnos a esta sociedad. Entonces, a todos nos cuesta un esfuerzo, a todos nos cuesta un esfuerzo adaptarnos a esta sociedad. ¿Por qué? Porque nuestro temperamento, que está dentro, que es con lo que nacemos, nos está diciendo no lo hagas. Y la personalidad, que es lo que aprendemos, nos está induciendo a través del sistema, que nos está convenciendo, ¿no? A través de toda esta historia que planteé al principio. Entonces, la idea ¿cuál es? La idea es que, por ejemplo, se dice que los científicos que están investigando esto han detectado como que hay una mayor paciencia para relacionarse con los niños en el adulto mayor. Y yo recuerdo una experiencia de Antón Ponce de León, que es un peruano cusqueño, él que ha creado una casa en el Valle de Urubamba que se llama Samanahuasi, y donde él recoge los niños pirañitas y las personas ancianas abandonadas. Pero ¿qué hace? Lo que hace es que las personas ancianas le transmitan las leyendas, le cuenten historias, y recrea en esa casa, crea espacios de rituales, porque hemos perdido los rituales. Entonces, como hemos perdido rituales, las personas mayores, adultas mayores, no cubren un espacio porque no son productivas para la sociedad. Y la persona adulta mayor compró esa etiqueta. Entonces, por eso es que hay todo ese decir, no quiero llegar a ser viejo, porque ser viejo va a ser empezar a perder funciones fisiológicas, ¿no? Cuando en realidad no es eso. Yo conozco un montón de gente de 80 años que está perfecta y que tiene molestias. ¿Por qué? Porque los ritmos van disminuyendo y porque hay células que van envejeciendo, pero en la medida que ellos van cambiando, adaptándose a ellos mismos, no adaptándose a la sociedad. El tema está en que, como me tengo que vincular conmigo, tengo que adaptarme a lo que mejor me haga a mí, ¿no? En cambio, la persona, claro, dice, bueno, pero yo estoy en un entorno, ¿no? Y ese entorno es así, tengo en mi casa viviendo a mis hijos, mi nuera, los nietos, ¿no? ¿Y qué hago? Bueno, justamente ella tendrá que ir empezando a vincularse, sanándose a sí misma, porque cuando ella se empiece a sanar, la actitud cambia. Yo tengo en el grupo, por ejemplo, una señora de 80 años, ha traído a su hija y a su nieta. ¿Y por qué la nieta viene? Y la nieta es una chica chiquita. Yo le digo, ¿pero por qué viene si son gente mayor? Es que mi abuela todo el día gruñía prácticamente, se levantaba de mal humor, todo el día me estaba diciendo lo que tenía que hacer, y un día la veo que viene danzando, se ríe, me cuenta chistes, y yo le dije a mi mamá, ¿qué hace mi abuela? Ah, no sé, está haciendo algo así como biodanza. Entonces estoy viniendo a ver qué es lo que está haciendo, porque mi abuela ha cambiado, o sea que el entorno empieza a mejorar la comunicación con esa persona que empieza a sanar. Porque alguien tiene que empezar a ordenar esto y rescatar la inteligencia afectiva. Y yo estoy convencido que el llamado a rescatar la inteligencia afectiva es el adulto mayor. Porque los otros adultos, en distintas etapas, están muy metidos en este sistema que cada vez nos lleva a la competencia, lo que ha pasado en Estados Unidos con los sistemas de computación, ¿no? Que cambian los sistemas cada mes, o sea que uno aprende a manejar una computadora hoy y al mes siguiente ya está desactualizado. Entonces hay todo un llevarme a estar permanentemente en algo y a no prestarme atención a mí mismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en mi época de estudiante universitario,
Si un adulto mayor tenía relaciones amorosas con una muchacha de 20 años, se le tildaba de viejo verde. Sí. Bien. Y no era precisamente bien visto, ¿no? Era tolerado, ¿no? Y maliciosamente era apoyado el asunto, pero en el fondo se desestimaba ese tipo de conducta. Bien, han pasado los años y ahora veo yo lo siguiente. En primer lugar, que hay escasez en el mercado, digamos, de los valores afectivos para el establecimiento de parejas. Hay escasez de varones. Eugenia Benfield ha escrito más de un libro donde explica el porqué de esta escasez, ¿no? Es decir, una mujer en edad de merecer se ve en apuros porque no hay varones, digamos, bueno, pues realmente merezcan la pena, ¿no? Entonces, un fin de semana, si uno va a Barranco, en una de estas discotecas o pubs, encuentra 10 personas y 8 son mujeres. Y mujeres solas, ¿no? Que están, bueno, viendo a ver qué cosa se presenta. Hay una desproporción. Y ahora, como han observado una serie de personas, investigadores y yo también, es bastante común ver a muchachas de 20, 22 años salir tranquilamente con personas de 70 y de 80 años, sin que esta vez ya sean tildados los tales de viejos verdes, ¿no? Hay como una aceptación y en muchos casos la iniciativa no es del hombre, sino de la mujer. Yo quisiera que tú me digas tus apreciaciones, porque evidentemente hay un cambio de roles en todo esto y ahora resulta que la tal vejez no es, como antes se decía, malquista, sino al revés, bienquista. Sí. ¿Por qué? Bueno, primero te quisiera aclarar que hay investigaciones hechas donde los viejos verdes y estas mujeres divertidas, alegres, que van a las fiestas y bailan solas de 60, 70 años, no les da ni osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Ni artritis, ¿no? Y sin embargo, como siempre hay una emoción primero que provoca una enfermedad, siempre hay una emoción que provoca una enfermedad, en cambio estas personas que son demasiado rígidas, estrictas, ¿no? Que tienen, entre comillas, unos valores preestructurados y que no se permiten sentirse, son personas que terminan enfermándose, por ejemplo, ¿no? Y después yo creo que en este momento lo que está sucediendo, y ese fenómeno yo lo viví hace 7 años en Argentina, yo visité Buenos Aires y me encontraba que en los bares había hombres de 45 o 50 años con chicas muy jóvenes. Y al revés, veía, al principio me confundieron, ¿no? Porque yo decía, bueno, será la madre. No, después me di cuenta que era una constante, ¿no? Entonces, fíjate tú de que ante esa inteligencia emocional, una mujer joven y un hombre joven, ante esa búsqueda del afecto, y lo único que encuentra, en vez de afecto, en vez de una continuidad en el amor, encuentra emociones pasajeras, desencantado de eso, prefiere acercarse a una persona mayor. La persona mayor le va a dar todo eso, porque justamente otro de los potenciales del adulto mayor es que el sexo y el afecto empiezan a juntarse. Entonces es imposible que un hombre y una mujer mayores mantengan una relación con una persona sin que haya un vínculo afectivo, ¿no? Cosa que sí no ocurre y lo vemos constantemente, ¿no? Ahora es común que a los 14 años, 13 años ya los jóvenes estén emocionalmente ligándose, ¿no? Y entonces a mí me parece que la especie humana siempre, para mí, los genes que están hechos para reproducirse y para mejorar la especie, los genes no hay un gen ahí que dice que la especie se va a matar, no existe. Está para reproducirse y mejorar la especie, los genes empiezan a primar ante circunstancias como esta de tanta crisis que hay a nivel del ser humano, hay una crisis, entonces los genes priman y están induciendo a esos hombres y a esas mujeres a empezar a salvar su vida, y la forma de salvar su vida es, antes de llenar el vacío afectivo con drogas, llenar el vacío afectivo comiendo, engordando, llenarlo con televisión o con computadoras, prefiero llenarlo con un ser humano, aunque tenga 50 años más que yo, porque es un ser humano.
es un ser que tiene calor humano. La gente empieza a necesitar calor humano. Lo que pasa es que tiene vergüenza o miedo de expresarlo, ¿no? El controvertido psicólogo Wilhelm Reich, en su libro Análisis del Carácter, dice, entre otras cosas, lo siguiente, y quisiera un comentario de tu parte. Dice: la represión sexual de índole moralista crea impulsos secundarios y estos hacen de la supresión moralista algo necesario. Todas las conclusiones son aquí en sí mismas lógicas. Si ahora proponemos a alguno de los defensores de la represión eliminar los impulsos secundarios liberando la gratificación natural, entonces habremos abierto una brecha, es cierto, en el sistema de pensar del individuo aquejado por la plaga emocional, pero a ello reaccionará de manera típica, no con penetración ni corrección, sino con argumentos irracionales, con el silencio o incluso con odio. Para él es emocionalmente importante que sigan existiendo tanto la represión como los impulsos secundarios. Por paradójico que parezca, la razón es sencilla. Tiene miedo a los impulsos naturales. Este miedo es la potencia motriz irracional subyacente en todo su sistema de pensamiento. Sí, sí. Bueno, ahí está lo que yo dije al principio de la sociedad agonista, que ha creado a través del miedo, pero estamos hablando de milenios, ¿no? Durante milenios han ido influenciando, es como un lavado de cerebro. Sin embargo, el ser humano, el instinto, la naturaleza interior, ese temperamento, a la larga tiene que expresarse, porque si no estamos como en esta etapa, en esta disociación. Y yo personalmente lo que creo es que las personas no tienen que cambiar sus modos de vida, sino que tienen que mejorarlo. Y van a empezar, así como podemos ver en la política a nivel mundial, empiezan a haber nuevas estructuras. Perdón, pero esa parte no la he entendido bien. ¿Cómo se podría mejorar sin cambiar? No, claro, uno empieza a mejorar porque uno, primero, siempre cree que, por ejemplo, si yo me siento infeliz viviendo con una mujer y con una familia y en un entorno determinado, lo que tengo que hacer es tomar medidas drásticas, ¿no? Entonces tengo que llegar, agarrar mi valija, dejar la casa, dejar la familia, dejar el entorno con el que vivo hace 40, 50 años y mandarme a mudar. Y claro, eso me causa un miedo tremendo. Prefiero seguir con esto malo conocido que bueno por conocer. Entonces, no es así. Porque en el fondo todos quieren cambiar, pero todo el mundo tiene demasiado miedo a cambiar y el miedo paraliza y no permite que cambie. Entonces hay que decir, voy a empezar a mejorar. Y la forma de mejorar es buscar espacios que me lleven a poder rescatar el contacto conmigo mismo. Entonces empiezan a aparecer ahora subgrupos que van reemplazando a esa familia. En el adulto mayor yo lo veo, yo tengo grupos de 70, 80 personas, adultas mayores, que vienen una vez por semana y ellos sienten, no conocen ni su historia, de algunos no saben ni su nombre, sin embargo se abrazan libremente, sin prejuicios, se sienten contenidos, si alguien quiere llorar puede llorar sin que nadie esté recriminándole o preguntándole por qué. Entonces empiezan a aparecer subgrupos donde como que yo potencializo todo lo positivo que tengo. Y después, con ese potencial, vuelvo a este entorno. Y de pronto me convierto en un sanador de entornos. Por eso yo creo que para sanar esta sociedad enferma, los adultos mayores tienen un papel preponderante. Preponderante. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que los otros no tienen tiempo. Los otros no tienen tiempo. Los otros no tienen tiempo ni de reflexionar. La gente ahora ya está tan metida en el mundo de la modernidad que no tiene tiempo ni de reflexionar, ni de pararse delante de un espejo a verse un rato, ni siquiera la gente ahora se ducha con el celular en la ducha, cuando la ducha es un ritual de contacto. Ya la gente no tiene tiempo. En cambio el adulto mayor sí tiene eso, tiene tiempo. Entonces ese tiempo le va a permitir a ese adulto mayor en estos nuevos espacios de rescatar, de llevarlo a expresar esos miedos que nunca expresó, darse cuenta que el contacto no lleva a la pérdida, al libertinaje o a la fantasía que nos han hecho, como de pronto dice que la gente dice necesitamos elementos represivos, porque claro, este concepto no empieza cambiando toda una sociedad, este concepto empieza cambiándose de a uno. Pero hay un asunto de carácter general, social, y que es el siguiente. Un cambio como el que has esbozado, o un intento de perfeccionamiento, va contra todo un sistema, porque no se trata en este caso de la represión, sino se trata, por ejemplo,
de la era digital, se trata de la gran tecnología. La era digital, la informática y la gran tecnología tienen, entre otras consecuencias inevitables, la despersonalización y la impersonalización de las relaciones humanas. Entonces, estas son consecuencias de lo otro. Entonces, para tú nuevamente hacer que se repersonalice la relación humana, tendrías que destecnologizar. No puedes tú, con la gran tecnología, con la informática y con la gente que está viendo el monitor de la computadora 10 horas seguidas, no puedes pedirle calor humano ni relaciones más personales, porque está completamente en un medio donde eso otro no es necesario. Entonces, creo que el reto es considerable, porque esta impersonalización o despersonalización, o las dos cosas a un tiempo, son consecuencia inevitable de lo que por otra parte tiene grandes ventajas, que es la gran tecnología, la informática, ¿no? Y la cibernética y todo lo demás. Pero es que, como ha dicho muy bien el filósofo argentino Mario Bunge, toda innovación, señores, tiene inconvenientes también. No vayan a creer que es una maravilla, no. Tiene una serie de ventajas. Pero mira, yo te digo una cosa, en este momento hemos llegado a perder el contacto con la naturaleza total. Ese es otro potencial que se desarrolla después de los 50 años, el contacto con la naturaleza. Son casi entre 18 y 20 potenciales que se desarrollan y disminuyen la memoria inmediata, la la visión empieza a disminuir, que son 7 contra 18, que aumentan, que afloran. Y el contacto con la naturaleza, estas grandes ciudades justamente están llevándonos a una pérdida de contacto, por eso es que aparece la ecología y toda una defensa para proteger la poca naturaleza que nos queda. Entonces, de pronto puede suceder de que estas grandes ciudades empiezan a despersonalizarse y a hacerse invivibles. Esta fantasía de ver en las películas de ciencia ficción ya dejan de ser ciencia ficción, ¿no? Claro. Eso de que Manhattan va a ser una isla de presos, de inadaptados, y parece lo más cercana posible de pronto. Entonces, el adulto mayor, ese adulto mayor que tiene la capacidad de la sabiduría, va a dejarse involucrar en todo este ir hacia una sociedad inhumana, de muerte. Yo creo que no. Entonces, en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, hay un pueblo ya de adultos mayores que dice prohibida la entrada a personas menores de 60 años. Un pueblo, y eso hace 10 años que está ese pueblo, donde todo hay cines, discotecas, pero todo para ellos. Y por supuesto, hasta computadoras también, pero la computadora al servicio de ellos, no la computadora para servirse de ellos. Entonces, un poco la idea es de que de pronto es el momento de que los adultos mayores empiecen a moverse. ¿Por qué? Porque la falta de movimiento los va a deteriorar y va a llevarlos hacia donde ellos no quieren. Entonces, el hecho de moverse y tratar de sanar su entorno ya empieza a provocar un cambio. Y de pronto, de no provocar ese cambio, ese adulto mayor de pronto va a ser el que abra nuevos espacios. Porque yo me estoy yendo a vivir a la sierra, por ejemplo, y llevé un grupo de señoras que tenían el mito de que la altura les iba a chocar, mayores de 65 años, y una señora, yo le dije, este es el lugar ideal para vivir, una ciudad pequeña, con sol, la comida barata, agua pura. ¿Qué haces en Lima, en un lugar con monóxido? Y la señora se compró un terreno, está construyendo su casa, 70 años. Ella es sabia. ¿Y qué pasó? Que ahora el otro día apareció su hija, que es una mujer joven, que trabaja dentro de este mundo, y la hija dijo, uy, ya tengo un espacio, porque esto, así, yo lo veo que va a llegar yo no sé, yo veo que estas innovaciones que traen problemas, en este caso el problema es bien grave, me parece a mí, y entonces de pronto el adulto mayor es el emisario de crear nuevos espacios para que mañana esta que es su familia, que lo vea ahora como un lugar secundario y mañana lo vea como un lugar primario de desarrollo, porque de pronto esta cibernética y esta modernidad nos va a llevar, ¿no? Como yo tengo la fantasía, es mi fantasía, yo creo que en 10 años más esto de que se empiezan a descolgar las computadoras, ¿no? Yo el otro día estaba en un banco y le digo, quiero pagar, ni hacer un recibo sabe la persona, pero hágame un recibo, yo tengo la plata, no, se descolgó el sistema. Entonces, ¿qué pasa si el sistema se descuelga para siempre? Entonces,
crear nuevos espacios. Y el adulto mayor está preparado para crear y va a vivir en contacto con la naturaleza, va a tener contacto con la trascendencia. Porque, por ejemplo, en el interior, al lado de un lago, al lado de un río, está la trascendencia. Y va a tener una vida mucho más sana, ¿no? Por ejemplo, allá en la sierra, la gente no sabe ni lo que es menopausia. Hay un montón, no hay psicólogos. Hay una ciudad que tiene un solo psicólogo, por ejemplo, ¿no? Y tiene 15.000 habitantes. Entonces, me parece que los adultos mayores tienen que tener esa paciencia primero para empezar a producir cambios y saber que de la noche a la mañana no se van a lograr, pero el coraje de no dejar de avanzar, porque yo creo que ellos, como el siglo XXI, lo dice todo el mundo, desde el adulto mayor, ellos van a producir el cambio de esta sociedad que está, no sé, yo no le veo mucho futuro, ¿no? Entonces yo creo que hay una esperanza en que las personas mayores se reaprendan, ¿no? Para mí. Bien, para usar una palabra de origen arábigo, ojalá, ¿no? Quiera Alá, quiera Dios. Sí. El tiempo se ha vencido y solo me queda agradecerle muy sinceramente a nuestro distinguido invitado. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.